Además de practicar el ABC, ahora también puedes investigar los distintos tipos de cogniciones que normalmente haces: descripciones, interpretaciones, inferencias y evaluaciones. Y si te parece demasiado complejo, trata de diferenciar entre cogniciones frías y calientes. Recuerda que en las primeras solo describes y en las segundas valoras. Mira a ver si encuentras alguna ocasión en la que, de tanto estar atrapado en el diálogo mental negativo, has generado distintos ABCs. Con la información que has adquirido hasta ahora, tu mindset puede ser más preciso investigando la B. Ten en cuenta que la práctica del ABC, si la entrenas, la harás de por vida. Se convertirá en un hábito mental. Cuando experimentes emociones negativas insanas, como la ansiedad, la depresión, los celos, la culpa, etc., te detendrás a analizar tu mente y te harás un ABC. No tendrás que proponértelo, te saldrá de forma espontánea a medida que te entrenes en el pensamiento racional. Por cierto, tener pensamiento racional no implica la ausencia de pensamiento irracional, sino que son variables independientes. Lo que quiero decir con esto es que hay personas racionales en un ámbito concreto, por ejemplo, en las relaciones personales, pero que pueden seguir teniendo creencias irracionales en otros ámbitos, por ejemplo, respecto a su autoimagen. La B siempre es la pieza que encaja en el puzzle de la mente, y al principio del entrenamiento la mayoría de las personas es incapaz de encontrarla. Estamos tan poco acostumbrados a observar detenidamente lo que pensamos que cuando queremos hacerlo a conciencia no somos capaces de encontrar nada. Hay mucha gente que me dice: es que no pienso nada, simplemente reacciono. Y esta afirmación es comprensible porque recuerda que entre el suceso A y tu reacción emocional C pasan solo milisegundos y es tan rápido que no percibimos el tiempo. Además, la información sensorial llega al cerebro instintivo por una vía y esta llega al neocórtex por otra. Y el circuito emocional es mucho más rápido que el cognitivo. Esto explica por qué la respuesta emocional se activa antes de que el neocórtex haya procesado la información. Vamos a ver cómo funciona. Siguiendo con el ejemplo de la canción. Me llega información sensorial, la canción, que percibo a través del sentido del oído. Esa información seguirá dos caminos, dos circuitos: la vía emocional, que va al cerebro instintivo, y la vía cognitiva, que va al neocórtex. El camino mental es más lento que el emocional, aunque recuerda que estamos hablando de milisegundos y a nosotros nos parece instantáneo. Las emociones que experimentamos antes de ser procesadas por el neocórtex se llaman precognitivas, antes de la cognición. Y las procesadas por el neocórtex se llaman postcognitivas, después de la cognición. Esta distinción es clave para comprender nuestras reacciones emocionales cuando nos estresamos. Por eso te dije, módulos atrás, que el cerebro cognitivo regula la respuesta emocional. Si cambio mi mindset sobre la canción, cambiaré lo que siento. Y por eso decimos que el pensamiento racional actúa como un factor de protección contra el desarrollo de perturbación emocional y también fomenta la resiliencia durante los momentos de estrés. Ten en cuenta que lo que el cerebro instintivo percibe como miedo, nosotros lo llamamos sufrimiento. Y por eso sufrimos o sentimos dolor emocional cuando tememos, por ejemplo, perder una relación, porque para el cerebro instintivo es una amenaza y actúa estresándonos. Para la TREC, la esencia de la salud mental es la aceptación racional de la realidad. Es decir, considera que las creencias racionales son fundamentalmente respuestas de adaptación a las situaciones de estrés mediante la aceptación de la realidad tal como es, en lugar de exigir que la realidad no deba ser como es. Eso, que es cognitivo, es lo que conseguimos cambiando la B. Conseguimos regular las emociones. Y ahora te voy a explicar un concepto de la TREC muy importante, el insight, ya que experimentarlo forma parte de este entrenamiento.
Insight es una palabra inglesa que no tiene una traducción demasiado acertada en castellano. Lo que más se le acerca es visión interior, percepción, pero a mí me parece que lo que mejor lo define es el verbo captar. Cuando alguien te explica algo y lo comprendes, dices, vale, lo he captado, queriendo decir que lo entiendes perfectamente, ¿verdad? Pues eso sería el insight para la TREC. Vamos a volver un momento a las cogniciones calientes y frías. Se puede tener de forma simultánea cogniciones calientes y frías sobre un mismo tema. Ya hemos visto que las cogniciones frías no causan perturbación, ya que son solo descripciones, y que las calientes sí que pueden provocar sufrimiento emocional. A medida que se avanza en el pensamiento racional, suelen producirse más cogniciones frías cuando ya se ha logrado lo que llamamos el insight intelectual, que consiste en entender la teoría, pero sin obtener aún una correspondencia emocional. En el ejemplo de la canción, el insight intelectual sería comprender que ciertamente no es la canción lo que me entristece. Podríamos decir que se está todavía en el primer peldaño de la escalera. Se tiene la información y se entiende, pero aún no se ha integrado. Ya esto es a lo que se refieren muchas personas cuando al inicio del entrenamiento me dicen, si la teoría la entiendo, pero sigo reaccionando como siempre. Y esto ocurre por la inercia del pensamiento irracional que se resiste a desaparecer debido a que está automatizado y que lleva a mantener de forma más enérgica las cogniciones calientes, aún comprendiendo intelectualmente de qué va el cambio de creencias, el cambio emocional no se ha producido. Entonces, el cambio a la respuesta emocional ocurre cuando se produce el insight emocional. Entonces es cuando se cambia la creencia evaluativa de creencia irracional a creencia racional. En este caso, además de comprender, se integra plenamente la racionalidad. Y así es como se adquiere la fortaleza emocional. Para acabar con el ABC, vamos a volver un momento a cada uno de los componentes. Recordemos que A es el acontecimiento activador, B lo que pienso sobre él y C las consecuencias que experimento. Y ya hemos visto que muy a menudo los Bs se convierten en As y entonces el acontecimiento que dispara la respuesta emocional ya no es un suceso externo, sino interno. Bien, además del pensamiento, hay otros elementos del modelo ABC que también pueden convertirse en As, y me refiero a las Cs. Hasta ahora hemos visto que las C son las consecuencias de nuestra B o de la B multiplicada por la A, y hay varios tipos de consecuencias: emocionales, conductuales, fisiológicas y cognitivas. Las consecuencias emocionales pueden ser cualquier estado afectivo o aflictivo: tristeza, indignación, ansiedad, ira, depresión, etc. Las consecuencias conductuales indican comportamientos: aislarse, gritar, discutir, cualquier ejemplo nos valdría. Las consecuencias fisiológicas son sensaciones corporales o afectaciones orgánicas, como el insomnio, la taquicardia, sensación de vacío, dolor, tensión, etc. Y las respuestas cognitivas son darle vueltas y vueltas al tema con pensamientos recurrentes, muchas veces obsesivos y que se antojan inevitables, y lo llamamos rumiación. Y suelen estar relacionados con la percepción mental del tema. Por ejemplo, fue terrible lo que pasó. Cualquiera de estas consecuencias se puede transformar en un A, como hemos visto con el ejemplo de la canción. En las personas que tienen ansiedad es muy frecuente que los síntomas físicos propios de la ansiedad se conviertan en agentes activadores, de manera que sienten, por ejemplo, una opresión en el pecho, se asustan, se dicen que van a tener un ataque de pánico y empieza todo el proceso de estrés. En resumen, tenemos As que pueden ser internos o externos. Los externos son situaciones, personas, noticias, relaciones, cualquier factor externo a nosotros. Los As internos pueden ser emociones, conductas, también sensaciones corporales
y nuestros propios pensamientos. Y un buen ejercicio para ir integrando toda esta información es observarte y averiguar cuáles son los as que disparan tus tests. Así es como vas a ir haciendo consciente lo inconsciente.